¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Jesús oraba? Si Él era Dios, ¿por qué levantaba sus ojos al cielo? ¿Por qué pasaba noches enteras hablando con el Padre? ¿Por qué lloró en Getsemaní? ¿Por qué dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Muchos leen esos versos, pero pocos entienden el misterio escondido detrás de ellos, porque la oración de Jesús no revela debilidad, revela algo muchísimo más profundo. Revela el misterio más grande que tocó la tierra, Dios viviendo como hombre. Y lo más impactante es que Jesús no solo vino a morir por nosotros, vino a enseñarnos cómo debe vivir un hombre unido completamente a Dios. La mayoría imagina a Jesús caminando por la tierra usando constantemente todo su poder divino. Pero eso no fue exactamente así. Aquí está uno de los misterios más profundos del Evangelio. Jesús era Dios, pero decidió limitar voluntariamente el uso independiente de su gloria. Filipenses capítulo 2 lo revela. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ese verso es muchísimo más profundo de lo que parece. La palabra despojó no significa que dejó de ser Dios. Significa que ocultó su gloria bajo la fragilidad humana. El creador del universo entró en el cuerpo de un hombre. El que sostenía galaxias sintió cansancio. El que creó los mares tuvo sed. El que da vida durmió. El Todopoderoso lloró. Jesús no vino aparentando ser hombre, vino a experimentar completamente la condición humana. Entonces, ¿por qué oraba? Aquí está la clave que muchos nunca entendieron. Jesús vino como el segundo Adán. El primer Adán cayó porque quiso vivir independiente de Dios. Pero Jesús vino a mostrar cómo debía vivir realmente un hombre, dependiendo totalmente del Padre. Por eso oraba. Cada oración de Jesús era una enseñanza silenciosa. Él estaba diciendo, el hombre no fue creado para vivir separado de Dios. Jesús podía multiplicar panes, pero aún así oraba. Podía levantar muertos, pero aún así buscaba al Padre. Podía detener tormentas, pero se apartaba de las multitudes para orar. ¿Por qué? Porque la comunión con el Padre era más importante que los milagros. Y aquí hay algo que casi nadie nota. Muchas veces Jesús hacía milagros después de orar. ¿Por qué? Porque estaba enseñando algo invisible. El poder verdadero nace de la comunión con Dios. Muchos preguntan, ¿si Jesús era Dios, entonces estaba hablando a sí mismo? No. La Biblia revela un solo Dios, pero manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses. Es un solo Dios en perfecta unidad eterna. Y aquí hay algo impresionante. Jesús no comenzó a existir en Belén. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Antes de la creación, el Hijo ya existía con el Padre. Por eso Jesús dijo, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso significa que Jesús recordó la gloria celestial que tenía antes de venir al mundo. El Rey del universo dejó el trono celestial para entrar en la debilidad humana. Eso es amor incomprensible. Y luego llegamos a Getsemaní, uno de los momentos más profundos de toda la Biblia. Jesús cae rostro en tierra y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Muchos leen eso rápido, pero aquí hay un misterio gigantesco. Por primera vez, el peso completo del pecado del mundo comenzó a caer sobre él. Jesús sabía lo que venía: la cruz, la humillación, el abandono, el sufrimiento y cargar el pecado de toda la humanidad. Y aquí vemos algo impactante. Su humanidad tembló, sintió angustia real, dolor real, miedo real. Eso demuestra que Jesús no fingía ser humano, lo era verdaderamente. Pero luego dijo las palabras que cambiaron la historia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús venció donde Adán cayó. Adán dijo, se haga mi voluntad. Jesús dijo, se haga la tuya. Y hay otro momento que desconcierta a muchos. Cuando Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos creen que el Padre abandonó completamente a Jesús, pero aquí hay un misterio profético. Jesús estaba citando el Salmo 22, un salmo escrito siglos antes que describía exactamente la crucifixión. Las manos perforadas, las burlas, la ropa repartida.
el sufrimiento. Jesús estaba revelando. Todo esto ya estaba escrito, pero también estaba cargando el peso del pecado humano como nunca nadie lo ha sentido. El santo ocupando el lugar del pecador, el inocente tomando nuestra condena. Entonces, ¿qué nos quiso enseñar Jesús con todo esto? Jesús vino a enseñarnos que el hombre separado de Dios se vacía, pero el hombre unido al Padre camina en poder espiritual. Por eso Jesús oraba antes de decidir, oraba antes de los milagros, oraba en la tristeza, oraba en la presión y oraba antes de la cruz. La oración no era religión para él, era relación. Jesús no vino solo a mostrarnos el poder de Dios, vino a mostrarnos cómo vive un hombre lleno de Dios. Tal vez ahora entiendes. Jesús no oraba porque fuera débil. Oraba porque vino a restaurar la conexión perdida entre Dios y el hombre. Cada vez que Jesús levantaba sus ojos al cielo, estaba mostrando el camino de regreso al Padre. Y quizá lo más impactante de todo, después de resucitar, la Biblia dice que Cristo sigue intercediendo por nosotros. Sí, el mismo Jesús que oraba en la tierra, todavía ora por los suyos. Y eso significa que no estás solo, porque hay un intercesor eterno hablando al Padre en favor tuyo. Y ahora dime algo. Después de entender esto, ¿sigues viendo la oración de Jesús de la misma manera?